El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión. Tragedia en Medellín. Se desploma vivienda, 3 personas muertas. Más de 50 capturas dejan operativos contra el microtráfico en el sur de Barranquilla. Más de 70 toneladas de coca y marihuana han sido incautadas en las carreteras del país en el 2019. 5 capturados dejan operativos contra trata de personas en Cartagena. Entre ellos, una abuela de 80 años. Una jueza, un periodista y 20 estudiantes son dejados en libertad tras demoledor informe de violaciones a derechos humanos contra régimen de Maduro. 3 personas muertas deja el desplome de vivienda en Medellín. Niña de 5 años fue rescatada de los escombros. Eso fue un estruendo impresionante que impactó a toda la cuadra. Dramáticos testimonios de familiares de víctimas y vecinos de la tragedia. 62% de la comunidad LGBTI que trabaja en grandes empresas del país es víctima de bromas ofensivas sobre su orientación sexual, revela estudio. INVIMA reporta más de 900 incidentes adversos en prótesis mamarias. La mayoría están asociadas al dispositivo. Fallas mecánicas en los frenos de motocicletas son la causa de más de 3.000 siniestros viales en los últimos 5 años. Nuevo caso de fleteo en el sur de Bogotá. Delincuentes con armas de fuego atracaron bodega. Crece el hurto a viviendas en Bogotá. Más de 3.000 han sido atacadas a mano armada durante el año. Nacimiento en un taxi en Neiva. La madre y la bebé se encuentran en óptimas condiciones. Con Luisa Tobo. Bienvenidos a CMI Primera Emisión. Tragedia en un barrio de Medellín. Una vivienda de 3 pisos se desplomó y dejó a sus habitantes atrapados por varias horas. 3 personas murieron y otras 3 fueron rescatadas con vida, entre ellas una niña de 5 años. Vamos al lugar de la tragedia donde está nuestra periodista Yusi Chaparro. Yusi, ¿ya terminaron las labores de rescate? Hola Luisa, buenas tardes. La saludo a las 11:31 del mediodía. Ya terminaron las labores de búsqueda y rescate, tanto de las personas que lograron salir con vida como de los cadáveres que estaban justamente bajo los escombros. Les vamos a mostrar, estamos en este momento en el único lugar que las autoridades, exactamente la policía y los bomberos, nos han permitido hacer pues esta transmisión. Allí al fondo se ve la vivienda que se encuentra completamente en ruinas. Era una vivienda de 3 plantas y en el sótano había una tienda cuyo propietario pues residía en el 3er piso. En este momento están adelantando las labores de remoción de los escombros con maquinaria amarilla. Vemos que al fondo están los bomberos, también está el DAGRED, que trabajaron durante 10 horas para lograr sacar a estas 3 personas. Es un drama que vivió una familia, pues murieron allí madre e hija. Pasaban las 10 de la noche cuando habitantes del barrio Santander noroccidente de Medellín sintieron un fuerte estruendo. La vivienda de 3 pisos se desplomó hasta quedar destruida. Esta mujer recuerda los momentos de pánico cuando 6 habitantes quedaron atrapados bajo los escombros. Impresionante, eran las 10 y punta. Eran las 10 y punta y eso fue un estruendo impresionante que impactó a toda la cuadra, más que todos los del frente que somos nosotros, y salimos cuando esa cosa tan horrible y yo era llorando y yo era, Dios, ¿qué pasó? Padre, ¿qué pasó? Yo pensé que todos habían matado. Todo el mundo, mi hija, todo, o sea, eso era lleno, toda la gente desesperada, entonces, no, gente hasta de 5 o 6 cuadras más abajo. Fueron momentos de angustia los que vivieron decenas de personas durante toda la noche tratando de rescatar con vida a sus vecinos. Socorristas, bomberos y la comunidad removían manualmente toneladas de concreto. Algunos creían que ya estaban muertos. Llevamos más de 10 horas de trabajo. Desde las 10:46 de la noche se recibe el llamado a través de la línea única de emergencias 123, reportando el colapso estructural de una vivienda de 3 niveles y un 4º nivel sótano. Bomberos atiende el llamado. Pero la esperanza llegó en la madrugada cuando escuchaban los quejidos de una niña de 5 años que fue rescatada con vida. En medio de aplausos fue trasladada al hospital. Yo estaba jugando dominó y nos dijeron que se quedaba caído ese edificio y yo me vine y la gente era en pánico, corriendo para todas partes, ayudando, corriendo, sacando a la gente. Ahí había una niña que logramos sacar una niña que estaba llorando y que le estaba doliendo mucho, que una pierna y la logramos sacar a fuerza de día. Ya cuando largó el agua yo me tocó irme para mi casa.
pero eso fue muy horrible, eso fue muy horrible. Horas después llegó un nuevo milagro, fueron rescatados sus 2 abuelos, una mujer de 67 y un hombre de 70 años, pero también había dolor y angustia por 3 personas que murieron. Ya cuando ahorita es que a las 5 de la mañana lo sacaron vivo y con lesiones breves, gracias a Dios, porque es que él estaba acá, pues sabe que la gente habla mucho, él estaba acá es que cerrando la tienda. La vivienda de 3 plantas y un sótano en donde quedaba una tienda tenía 40 años de construcción. Autoridades dicen que no se tenía reporte de fallas. La tragedia no solo enluta a una familia de Medellín, sino a todo un barrio que hoy llora la muerte de sus vecinos. A esta hora se adelanta la remoción de escombros. Siguen a esta hora los trabajos que adelantan las autoridades, pero hay que recordar entonces que son 3 personas las fallecidas, enlutan a este barrio. Algunas de las personas se han retirado, pues pasaron la noche en vela tratando de recuperarlos. Más adelante les tendremos algunos de los testimonios de los familiares de las víctimas. Yusi, muchas gracias. Más adelante volvemos con usted. Y más de 40 allanamientos en la zona suroriental de Barranquilla han realizado las autoridades en su lucha contra el microtráfico. 50 personas fueron capturadas. Los operativos también se han extendido hasta las puertas de los colegios para dar con la captura de expendedores de droga. Fabián Lesme nos amplía los detalles de estos operativos en la capital del Atlántico. Fabián. Luisa, muy buenas tardes para usted y todos nuestros televidentes. Los operativos que adelantó la policía en 4 barrios del suroriente de Barranquilla es con el fin de ponerle freno a las rutas del microtráfico. Ante los constantes enfrentamientos entre estructuras al margen de la ley que delinquen en la zona suroriental de Barranquilla, en donde 4 organizaciones criminales se disputan la ruta del microtráfico con expendedores de drogas en Soledad, la policía ha realizado varios operativos con contundentes resultados. 47 allanamientos en los cuales se han producido más de 50 capturas, entre ellas muy importante la incautación de estupefacientes, de diferentes alucinógenos en el suroriente, en el suroccidente de la ciudad, la incautación de armas de fuego. Los habitantes de Rebolo, uno de los sectores en donde se han realizado los operativos que dejan los constantes atracos, de los cuales son víctimas los habitantes de este sector, a pesar de que tienen 2 CAIs en el mismo barrio. No, la verdad que esto por aquí es peligroso, que uno por aquí no puede estar pasando tarde de la noche ni a cualquier hora porque atracan a uno. Pues yo salgo siempre de trabajar a las 10 de la noche y cada vez que salgo pues siempre me han robado varias veces. Me han robado el celular, a veces me han robado la quincena completa. La policía también hace operativos en los parques de este barrio para frenar la ola del microtráfico. Según la policía, el recrudecimiento y la ola de violencia en este sector se presenta porque varios integrantes de la estructura delincuencial de los Papalópez quedaron en libertad por vencimiento de término. En otras noticias les informo que un ciudadano de nacionalidad italiana se encuentra extraviado en aguas del Caribe. Salió de la isla de San Martín y debió llegar aquí a Barranquilla el pasado 29 de junio, pero aún no ha llegado a las costas de esta ciudad. La Capitanía de Puertos y los guardacostas adelantan operativos para dar con el paradero de este ciudadano en aguas de alta mar. La Autoridad Marítima ha emitido una serie de comunicaciones a las autoridades regionales y locales a través de la ROCRAN. Asimismo, se ha tenido comunicación permanente con el Centro de Operaciones de la Armada Nacional y algunas entidades como el Consulado Italiano. En este momento lo que solicitamos es la mayor información que se obtenga. Tenemos una señal del día 23 de junio, en la cual inmediatamente la Armada Nacional desplegó unos medios tanto aéreos en coordinación con la Fuerza Aérea y medios navales, unidades de reacción rápida al área, específicamente al noroeste de La Guajira, aproximadamente entre 60 y 65 millas náuticas. Adicional, en el día de ayer se desplegaron unas plataformas aéreas y medios navales y asimismo se está difundiendo la información a todas las embarcaciones que efectúan tránsito en el área con el fin de obtener algún tipo de información y poder focalizar la búsqueda sobre una zona específica. Los operativos en donde también se unirán la Fuerza Aérea continuarán hoy en horas de la tarde. Desde Barranquilla, Fabián Lesmes, CMI, la noticia. Fabián, muchas gracias. 5 personas fueron capturadas señaladas de liderar una organización de explotación sexual y trata de personas en Cartagena. Entre los detenidos está una mujer de 80 años y 3 taxistas. Tatiana Rodríguez con los detalles de estos operativos. Tatiana.
Muy buenas tardes, Luisa, para usted y todos los televidentes. Estos tres hombres que prestaban el servicio de taxis eran los encargados de recoger a los extranjeros y llevarlos hasta la casa donde se ofrecían servicios sexuales con mujeres que eran engañadas. Las autoridades también investigan la participación de menores de edad en estos hechos. Esta casa, ubicada en el barrio Bruselas en Cartagena, era donde operaba la organización dedicada a la trata de personas y la prostitución. De acuerdo con la investigación de las autoridades, un grupo de taxistas trasladaba a turistas extranjeros para acceder a las mujeres. Los taxistas se movilizaban desde diferentes puntos de la ciudad con turistas extranjeros especialmente, motivándolos a la práctica de la prostitución, no solamente con mayores sino con menores de edad. Y para ese efecto ellos se ubicaban en terminales de transporte terrestre, aéreo y marítimo y eran llevados a un sitio específico donde desarrollan estas prácticas de prostitución. A través de agentes encubiertos se logró establecer que a las trabajadoras le fijaban cuotas por prestar diferentes servicios sexuales, pero el dinero era captado días antes a través de transacciones. Sí, había la posibilidad a través de una página de internet de realizar algún tipo de comercialización con las mujeres que se encontraban aquí en Cartagena. Y dentro de las actividades investigativas estamos tratando de establecer con la Fiscalía General de la Nación la posible participación de niños y adolescentes en esta actividad. Entre los detenidos se encuentra una adulta mayor de 80 años, un empleado del negocio y 3 taxistas, quienes fueron señalados de constreñimiento a la prostitución y trata de personas. Ya están siendo judicializados y ese es el mensaje que queremos enviar, que en Cartagena no vamos a permitir el proxenetismo, no permitimos la explotación sexual y mucho menos con niños dentro del contexto turístico. Entre tanto, una empleada del lugar habló al respecto y señaló que no se obligaba a las mujeres a trabajar. Mi esposo trabaja ahí, yo trabajo haciendo aseo. Y pues nunca jamás he visto cosas innecesarias ahí. Las autoridades señalaron que esta casa será sometida a extinción de dominio. Se trata de establecer también la participación de otras personas a esta organización que, de acuerdo a las autoridades, eran mucho más grandes. Por el momento, toda la información desde Cartagena, informó Tatiana Rodríguez para CMI La Noticia. Continuamos en CMI Primera Emisión. Venezuela rechazó el durísimo informe de la alta comisionada para los derechos humanos Michelle Bachelet, quien anunció esta mañana un gesto positivo del régimen de Maduro, liberando a 22 prisioneros, entre ellos una juez y un periodista. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dio a conocer en Ginebra el informe tras su visita a Venezuela, donde denuncia más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales del régimen de Nicolás Maduro y afirmó además que los venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo. Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores del país petrolero, William Castillo, rechazó el informe de Bachelet. Respetada alta comisionada, Venezuela está segura de que usted sabe que el informe no refleja la realidad de lo que vio en nuestro país. Exigimos la corrección de su contenido. Después de presentar este preocupante pero contundente informe, Michelle Bachelet anunció la liberación de 62 personas y lo calificó como un progreso. La excarcelación de 62 detenidos a los pocos días de mi visita a Caracas, la liberación ayer de otros 22, entre ellos el periodista Braulio Jatar y la jueza Lourdes Afiuni, así como la aceptación de la presencia de 2 oficiales de derechos humanos en el país, las entiendo como muestras de un nuevo compromiso de las autoridades venezolanas con la resolución de los múltiples desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta el país. La alta comisionada instó al gobierno venezolano a unirse a la oposición y a los defensores de los derechos humanos y verlos como una sociedad en la causa de la reconciliación. Con Luisa Tobo. Continuamos en CMI Primera Emisión. Son dramáticos los testimonios de los familiares de las víctimas mortales en la tragedia en Medellín tras el desplome de una vivienda. Una madre y su hija, además de una vecina, relatan las complicadas horas que vivieron. Regresamos con Yusi Chaparro, quien dialogó con los sobrevivientes. Yusi. Luisa, antes de contarle estos dramáticos testimonios, hay que decir que a las 12:02 del mediodía le quiero mostrar justamente al fondo, hace pocos minutos, llegó a esta vivienda el señor Carlos Arturo Osorno, de 70 años. Lo vemos allí al fondo, está siendo acompañado por algunos de los socorristas. Llegó a esta vivienda, él es el propietario y además es el padre de la mujer que murió y también el abuelo del adolescente de 13 años que también perdió la vida tras el colapso de esta vivienda.
al parecer está siendo en este momento evaluado por parte de los organismos de socorro como personal del DAGRET, de los bomberos, aunque hay que decir que en horas de la madrugada, cuando él fue rescatado con vida, fue trasladado a un hospital y fue dado de alta. Allí lo vemos justamente al fondo con una camisa de cuadros. En este momento está siendo acompañado por los organismos de rescate. También hay que decir que entre estas 3 víctimas mortales está una madre de 32 años, su hija de 13 y una mujer que no vivía en esa vivienda, pero en ese momento se encontraba comprando un café en el primer piso en donde había una tienda. Fueron dramáticos los momentos que vivieron los familiares, quienes trataban de recuperar los cuerpos y también a estas personas con vida dentro de los escombros. Esta es una de las últimas fotografías que se tomó Juliet, de 32 años, junto a su hija Manuela, de 13. Ambas vivían en el segundo piso de la vivienda colapsada junto a su otra pequeña de 5 años que sí pudo ser rescatada con vida. Pero madre e hija no corrieron la misma suerte. Esta mujer aún no sale del shock, pues su sobrina murió en sus brazos cuando era trasladada en la ambulancia. Las cosas son de Dios y Dios sabe por qué hace las cosas y solo es pedirle mucha fortaleza. Resignación. Sí, fortaleza para que la familia pueda aguantar esto, porque es muy difícil y esto solo lo entiende quien lo vive. Luego de vivir una trágica noche, familiares con dolor y llanto aún no pueden creer lo sucedido, pues días antes habían compartido con ellas. El domingo, no, que ya todos los que compraba lo llevaba para la casa que lo viéramos, porque como te digo, ella estaba más en mi casa en los fines de semana de mi mamá. El drama es aún mayor para la familia, pues la mujer y sus 2 hijas se habían pasado apenas el sábado a esta casa. La abuela, la otra abuela, se vino para acá, entonces ya la niña se me vino también para acá. Y vean, el viernes o el sábado, me parece que fue el sábado, se vinieron para acá ya todas de Envigado. Y vean. Además de madre e hija, murió una mujer de 35 años, quien no vivía allí, pero compraba un tinto en la tienda cuando cayó sobre ella la casa. Muy triste, demasiado triste, no sabe cómo explicar, es una tragedia muy dolorosa. En el hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín se recupera la niña de 5 años, al igual que sus 2 abuelos de múltiples lesiones tras el colapso. Es un verdadero milagro que hayan podido salir con vida, aunque también hay dolor por quienes murieron allí. En otras noticias de Medellín, justamente en esta ciudad estuvo el exmagistrado Iván Velázquez, quien hizo unas reveladoras declaraciones acerca de la JEP. Para el exmagistrado Iván Velázquez, en el país habría intereses y una posible persecución a la JEP para desprestigiarla. Si se deslegitima, si se generan sombras alrededor de la JEP, hacen que esa necesidad de reforma sea más generalizada, es decir, quienes arrojan dudas y sombras sobre la JEP tienen un interés específico. Advirtió que ante los cuestionamientos la JEP debe ser rodeada. Yo creo que una necesidad que hemos tenido por décadas en Colombia es la necesidad de justicia y la necesidad de verdad. Y la verdad como garantía de no repetición. Sobre la salida de Santrich hacia Venezuela, explicó que no se trataría de una fuga, pero sí de un incumplimiento al esquema de protección. No es una condición de prófugo porque no tiene una orden de captura, simplemente no está. Incumplió unos protocolos, como dice el director de la Unidad Nacional de Protección, porque no informó siquiera a su esquema que no iba a continuar con ellos. El magistrado Velázquez tuvo una intervención durante el Festival de Poesía de Medellín. Este festival se realizará justamente hasta hoy en la capital antioqueña con la temática Pensamiento y Justicia. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, CMI La Noticia. Feliz tarde. Feliz tarde, Yusi, gracias. Y el director de la Policía Nacional reveló que actualmente existe una orden de captura vigente en contra de Hernán Darío Velázquez, conocido como el Paisa o excomandante de la temida columna Teófilo Forero. Javier Ramírez en Cali, buenas tardes. ¿Y qué más dijo el general Atortúa? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Efectivamente, el general Atortúa ha revelado hace pocos minutos aquí en las instalaciones del Comando Central de la Policía Metropolitana de Cali que se reactiva toda búsqueda contra alias El Paisa, este exguerrillero de las FARC, quien no ha comparecido ante la Justicia Especial para la Paz y por ello ha perdido todos los beneficios que le ofrecía la JEP.
El director de la Policía Nacional, general Óscar Ateortúa, anunció que desde hoy se reactivaron los operativos de búsqueda contra alias El Paisa, exguerrillero de las FARC, quien tras no comparecer ante la JEP ha perdido los beneficios de esta justicia y se le han reactivado los procesos que tenía en su contra. En este momento las unidades de inteligencia e investigación criminal pretenden conocer su ubicación. No la tenemos exactamente, pero de conocerla en el territorio nacional actuaremos contundentemente. Respecto a alias Jesús Santrich, el general Ateortúa ha señalado que la policía intenta ubicarlo, pero que no hay una orden de captura en su contra. En este momento es un representante de la Cámara. En este momento no tiene una orden de captura vigente. Puede desplazarse libremente y tiene locomoción en el territorio nacional. No obstante, la Unidad Nacional de Protección nos ha pedido que procuremos conocer su ubicación para ofrecerle y entregarle el esquema de seguridad, teniendo en cuenta que pertenece a ese porcentaje de población vulnerable en nuestro territorio nacional. Las declaraciones fueron realizadas en Cali, donde el director de la policía se reunió con el alcalde y la gobernadora del Valle del Cauca. El director de la Policía Nacional ha destacado a Cali como una importante ciudad en la disminución de homicidios. Por ese motivo se reunió con los mandatarios, tanto la gobernadora como con el alcalde Maurice Armitage. Información desde Cali, Javier Ramírez, CMI, La Noticia. Javier, muchas gracias. Y esta es una historia de vida en Neiva. Una mujer tuvo que dar a luz en un taxi debido a que cuando llegaron los dolores de parto, un conductor vecino se negó a llevarla hasta el hospital. Los detalles de esta historia con nuestra compañera Mayerly Murcia. Mayerly, ¿cómo están la madre y el bebé? Hola Luisa y televidentes, buenas tardes. Les informo que en momentos de angustia vivió una mujer quien presentó dolores de parto. Esta vez acudió a uno de sus vecinos, quien además es conductor, pero este se negó a prestarle los servicios. Finalmente, en un taxi, esta mujer pudo dar a luz, pero quien recibió a esta pequeña fue su cuñada. Momentos de angustia vivió Luisa Fernanda Vanegas, quien con dolores de parto salió a buscar un taxista. Abordaron a un vecino quien trabaja en este medio de transporte, se negó a prestar sus servicios. Sin embargo, otro taxista logró recogerlas y finalmente, en una heroica reacción, Jimena, su cuñada, fue quien recibió en sus brazos a esta pequeña dentro de este taxi. Lo único ya que tocó fue meterla al taxi y pues salió el bebé, yo le ayudé. Pues soy enfermera, gracias a Dios, y le colaboré ahí, salió la bebé, nació en el taxi. Para esta joven mamá ha sido la experiencia más maravillosa, ya que logró que su pequeña estuviera a salvo gracias a la valentía de su cuñada Jimena y la rápida reacción del taxista. No, para mí fue muy duro. Nunca pensé que me fuera a tocar así. El taxista, quien se negó a prestar el servicio, podría establecerse como delito de omisión de socorro, quien según el artículo 195 del Código Penal, la persona que omita esa responsabilidad puede ser castigada con una multa de 3 a 12 meses. Por otro lado, tanto la bebé como su mamá permanecen en óptimas condiciones, quienes se encuentran en su lugar de residencia. Esta es la información desde la ciudad de Neiva. Mayerly Murcia para CMI, La Noticia. Mayerly, muchas gracias. Y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, reportó más de 900 casos por incidentes adversos en prótesis mamarias. La mayoría están asociadas a los implantes. De los 966 reportes de incidentes adversos en prótesis mamarias recibidos por el INVIMA, 233 están relacionados al paciente, 187 el dispositivo, 71 a profesionales de la salud y 399 están en proceso de estudio. El INVIMA no ha recibido ningún reporte de evento adverso relacionado o asociado a cáncer con la prótesis. Los implantes mamarios ocupan el 6º puesto entre los dispositivos médicos con mayores reportes de incidentes. Por eso las autoridades sanitarias hacen la siguiente recomendación. Deben saber qué tipo de prótesis tiene, qué marca, qué referencia, de qué laboratorio. También solicitar la tarjeta de implante. Existen 3 copias de la tarjeta de implante y una copia debería ser para ellas. Deberían pedirla para ellas, guardarla con mucho cuidado. Ante síntomas como endurecimiento, ruptura del implante, fluidos, dolor, infección, inflamación, es necesario recurrir al médico. Bromas ofensivas sobre su orientación sexual y temor a perder las relaciones con sus compañeros de trabajo es lo que percibe el 62% de la comunidad LGBTI que labora en grandes empresas nacionales. Así lo reveló un estudio realizado por ONGs dedicadas a la protección de esta población.
Según el informe, en Colombia hay cerca de 3,4 millones de personas LGBT que en las grandes empresas del país representan el 30% de productividad. Sin embargo, el ambiente laboral para esta población no es el mejor. Datos reportados por diversas ONGs indican que por su orientación sexual, el 62% de los empleados escucha bromas ofensivas, 35% se ven obligados a mentir y 50% oculta quién es en su oficina. Ante este panorama, algunas industrias están implementando estrategias que fomenten la inclusión. Asegurar que estos criterios cubran y no excluyan este tipo de comunidad de los procesos de selección. Segundo, que las oportunidades sean igualitarias para todos. Expertos aseguran que el ambiente laboral lo fomentan los mismos empleados. Son los mismos que propician, lo organizan, buscan obviamente el patrocinio de la empresa a través de los líderes de la organización. 36% de los empleados LGBT sienten miedo de perder sus amistades y 38% percibe que puede hacer sentir incomodidad. Y después de comerciales en CMI Primera Emisión, espere, destruyen megalaboratorio para el procesamiento de cocaína en Orocue, Casanare. Y aumenta el hurto a viviendas en Bogotá en lo que va corrido de este año. Ya regresamos. Continuamos en CMI Primera Emisión. Los jóvenes están en la mira de los narcotraficantes. Con engaño los utilizan para enviar ropa impregnada con cocaína en sus equipajes a distintos destinos de Europa, denunció la policía. Los equipajes están registrados a su nombre. Esta joven de 22 años que salía de vacaciones a Madrid fue requerida por la policía antinarcóticos para revisar su equipaje. Parte de su ropa estaba impregnada con cocaína. Azul celeste, positivo para cocaína. Lo que han hecho es intentar camuflar dentro de un equipaje normal este tipo de sustancias estupefacientes y adicional a eso es el engaño que le hacen a este tipo de personas. Por eso el llamado es a evitar que usted reciba por amigos, extraños, inclusive en la misma fila cuando van a hacer el check-in, ropa para el traslado a estos lugares de destino. En lo que va corrido del año en el aeropuerto El Dorado, han sido capturadas 108 personas que pretendían salir del país con cocaína en su equipaje o en su organismo, 26 de ellas extranjeras. En promedio, 2 de cada 3 son jóvenes entre los 19 y 29 años. Lamentablemente siguen siendo los jóvenes un sector bastante vulnerable en el sentido que en esta época son los que más salen a vacaciones. Y aunque una supuesta amiga de su mamá fue quien le alisó la maleta, la joven es quien irá a la cárcel. La policía antinarcóticos destruyó un megalaboratorio para el procesamiento de cocaína en zona rural de Orocue, Casanare. El laboratorio fue ubicado por inteligencia de antinarcóticos en zona rural de Orocue, Casanare, a orillas del río Cravo. Para llegar hasta allí, los 25 comandos Jungla se desplazaron por tierra durante más de 8 horas desde Villavicencio y atravesaron con el agua al cuello este caño desbordado por las lluvias de los últimos días. Este laboratorio estaba compuesto por 10 estructuras rústicas en donde albergaban todos los elementos necesarios para la producción de esta droga ilícita. Allí también destruimos 350 kilos de clorhidrato de cocaína, 54 kilos de base, casi 2.000 galones de insumos líquidos, 300 kilos de insumos sólidos. Asegura inteligencia de la policía antinarcóticos que la pasta de coca que se obtiene cerca de las zonas de cultivo está siendo transportada por trochas a Puerto Gaitán y aprovechan el recorrido del río Meta por Orocue, Santa Rosalía, La Primavera, Picapico, Ariporo, Nueva Antioquia en la frontera y más adelante el río Orinoco para llegar a Venezuela. Y la Policía de Tránsito y Transporte ha incautado en las vías del país en lo corrido del año más de 70 toneladas de estupefacientes. Al menos 1.400 personas han sido capturadas por porte de tráfico de sustancias psicoactivas. Uno de los últimos golpes al narcotráfico se dio en el kilómetro 7 de la vía que de Pasto conduce a Sibundoy, donde en 200 enlatados de supuestos champiñones se encontró marihuana que estaba oculta en estos envases. En el kilómetro 58 de la vía Mocoa-Puerto Asís se detectaron otras 220 latas para un total de más de media tonelada de marihuana incautada. La droga iba enlatada, sellada, se detecta la ruta, la inmovilización del vehículo y ya se establecen también los responsables. En Risaralda, en el kilómetro 16 de la vía que de Dos Quebradas conduce a Chinchiná, fueron incautados 2.000 gramos de estupefaciente ocultos en veladoras de uso religioso. Los envían a través de encomiendas. En un tercer operativo en Putumayo se dio la incautación de 15.000 gramos de base de coca, oculto en comida y vegetales. Son parados los vehículos registrados y obviamente la droga incautada. En lo corrido del año se han incautado 71 toneladas de marihuana y otras 3 toneladas de base de coca sobre vías nacionales. 1.400
230 personas han sido capturadas y podrían pagar una prisión entre los 10 y 30 años. De otra parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial reveló preocupantes cifras de siniestros y muertes por fallas mecánicas en los frenos de motocicletas en el país. Según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en los últimos 5 años las fallas mecánicas en los frenos han provocado 3.273 siniestros viales en todo el país. Que ocasionaron 121 fallecidos de manera directa a los frenos. La falta de experiencia sumada al calentamiento en el sistema de frenado es uno de los principales problemas. Los conductores novatos son los que infortunadamente más se siniestran. El 38% de los motociclistas que fallecieron el año pasado tienen 3 o menos años con su licencia de conducción. Pero en una emergencia, ¿cómo frenar una moto? La recomendación es usar ambos frenos. Es muy importante por ello que el motociclista aprenda a frenar, porque en el momento en que aparezca una emergencia, pues él tiene que tener la suficiente destreza, la suficiente pericia para reaccionar y frenar de manera inmediata. El uso del casco es primordial para todos los motociclistas. Y acá en Colombia la gran mayoría de pilotos de moto usa casco porque si no le hacen comparendo, pero porque no esté conscientemente pensando en su seguridad, en la seguridad de su cabeza, de su cuerpo. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en el 2018 609 personas fallecieron en un choque contra un objeto fijo. Y aumentó el hurto a viviendas en Bogotá. Más de 3.000 han sido saqueadas a mano armada durante el año. El más reciente caso registrado fue al occidente de la ciudad, en Engativá, donde delincuentes se llevaron más de 20 millones de pesos. No para el hurto de viviendas en Bogotá. En el último mes, 683 predios fueron atracados a mano armada. El más reciente caso se registró en el barrio Marandú de la localidad de Engativá, donde 2 hombres violaron la seguridad de una casa de 3 pisos, con armas de fuego intimidaron a uno de los residentes y se llevaron equipos técnicos y electrodomésticos. Total ascienden a alrededor de 20-25 millones de pesos las pérdidas. Llevo más o menos 6 meses tratando de conseguir esos equipos con trabajo, saqué créditos y es la hora que ni siquiera los he terminado de pagar. El hombre amenazado fue violentado y encerrado en el baño de la vivienda. Mi hermano se encierra en una de las habitaciones. Los sujetos rompen la chapa, lo intimidan con arma de fuego y lo encierran en uno de los baños. El comandante de la policía de Engativá aseguró que adelantan investigaciones. Ya los investigadores están tratando con todos los medios tecnológicos de tratar de individualizar, verificar quién es el dueño, el propietario, para poder adelantar la investigación y que dé unos resultados. Los afectados esperan pronta respuesta de las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la Nación. Un nuevo caso de fleteo se registró en una bodega del sur de Bogotá. Delincuentes con armas de fuego se llevaron más de 25 millones de pesos. Al parecer, habría complicidad de un trabajador de la empresa. En la última semana, esta empresa de metales, ubicada en el barrio Bosa Estación, fue blanco de los delincuentes 2 veces. El primer robo ocurrió cuando estos 2 hombres motorizados ingresaron de manera violenta a la oficina principal y en medio de amenazas con armas de fuego se llevaron 8 millones de pesos. Llegan y encañonan a los empleados de acá y entran directamente a la oficina buscando a la persona que se encarga de retirar el dinero y mantener el dinero, traer el dinero en efectivo a la bodega. Se llevaron dinero en efectivo, esculcaron bolsos, se llevaron los celulares de todos, o sea, no dejaron celular de nadie. Días después, uno de los empleados contratado hace más de 3 años hurtó un pedido superior a los 20 millones de pesos. Él era el conductor del camión, él era el que se encargaba de despachar los materiales, entonces pues él se aprovechó de esa confianza y en esa noche él se escapó y se fue con la plata. La SIJIN de la policía está tras la pista de los hombres que realizaron el fleteo, quienes al parecer estarían vinculados en otros robos. Por ahora avanza la denuncia por abuso de confianza contra el hombre de nacionalidad extranjera en la Fiscalía. Y por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda. En los hechos se denuncia el pago de 900 millones de pesos a algunos funcionarios de la entidad. La queja presentada por la Red de Veedurías Ciudadanas ante la Procuraduría General de la Nación busca establecer si hubo una presunta falta disciplinaria en la realización de cursos en el extranjero por parte de la personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda. Hubo personal que, como la secretaria, el director administrativo y financiero de la entidad, que nada tienen que ver con temas de derechos humanos, viajaron a realizar capacitaciones por más de 15 millones de pesos. Este año la personera realizó un viaje por 15 días por un valor total de 84 millones de pesos, aparte del valor de los viajes, del valor del viaje que costó 5.600.000 pesos.
Además, señalan que al parecer hubo condecoraciones por su actividad sin el cumplimiento de los requisitos legales. El Código Único Disciplinario, en su artículo 35, el numeral 4, establece que no se pueden recibir condecoraciones sin autorización del gobierno. Y en este caso, ni la alcaldía, ni el Consejo de Bogotá, ni la Cancillería ha autorizado ningún tipo de condecoraciones. El órgano de control ordenó practicar las pruebas para verificar las presuntas conductas irregulares y esclarecer los motivos de tiempo, modo y lugar en las que se pudieron cometer. Sin embargo, desde el despacho de la personera, aseguran que la funcionaria aún no ha sido notificada. Y antes de terminar, les contamos lo bueno, lo malo y lo feo. Comenzamos con lo bueno. El triunfo de Cabal y Farah en Wimbledon. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah siguen en competencia. Los colombianos consiguieron la victoria y clasificaron a la tercera ronda del Abierto británico, al vencer a la pareja kazaja conformada por Mikhail Kukushkin y Alexander Bublik. El juego se definió en 4 sets. El primero para los asiáticos por 6-4. El segundo, tercero y cuarto parcial fue para los colombianos con marcador de 6-2, 6-2 y 6-1 respectivamente, confirmando de esta manera su favoritismo en el duelo. Cabal y Farah buscarán por primera vez los cuartos de final en Wimbledon. Lo malo es el desplome de una casa en Medellín que dejó 3 personas muertas y 3 fueron rescatadas con vida, entre ellas una menor de 5 años. Las otras 2 personas rescatadas son una mujer de 67 años y un hombre de 73 años que se recuperan en un centro clínico. A esta hora, la unidad de gestión del riesgo continúa atendiendo la emergencia, que ya completa más de 8 horas y acompaña a las familias afectadas. En el lugar de la tragedia funcionaba una tienda. Y lo feo es el desalojo de la plaza de mercado municipal de Natagaima, Tolima, que terminó en un enfrentamiento entre comerciantes y el cuerpo antimotines de la policía. Durante el desalojo, 10 personas resultaron heridas, varias viviendas afectadas y un ancianato fue obligado a evacuar. En el mercado, la alcaldía adelantará obras de remodelación que son rechazadas por la comunidad. Durante los choques, los comerciantes lanzaron piedras y palos y el SMAT respondió con gases lacrimógenos. Hasta aquí CMI Primera Emisión. A continuación, El Sultán, y esta noche no se pierda a las 9 en punto la emisión central de CMI La Noticia. Feliz tarde.